Elizabeth Morton se quedó pensativa mirando las dos opciones de reserva que aparecían en la pantalla de su portátil: un bungalow sobre el agua o una villa frente a la playa. Ambas tenían una pinta estupenda para las Maldivas. 10 años de matrimonio era una fecha señalada y ella quería hacer un regalo especial. James llevaba años hablando de sus vacaciones soñadas en las playas de arena blanca de una isla lejana. Ahora que por fin las cosas se estabilizaban en la empresa donde dirigía el departamento de contratación, podía permitirse ese lujo. Un bungalow sobre el agua, tal vez. James lo agradecerá, murmuró Liz mientras pulsaba el botón de reserva. Estaba sentada en el despacho de su casa con su jersey gris favorito. Su marido estaba trabajando y no volvería hasta las 8 de la tarde como muy pronto. Tiempo suficiente para planear cómo sorprenderle. El teléfono vibró. Mike, su mejor amigo y dueño de la agencia de viajes con la que había organizado la reserva. Todo listo, superestrella. Las Maldivas esperan a la feliz pareja. La confirmación está en tu bandeja de entrada. Liz sonrió. Mike y ella eran amigos desde la universidad. Fue él quien le presentó a James en una de las fiestas de la empresa. Irónicamente, ahora también estaba ayudando a organizar esta sorpresa tan especial. Abrió su correo electrónico para comprobar los detalles de la reserva. Me pregunto qué ojos pondrá James cuando le enseñe esas fotos de la isla paradisíaca. Además del buzón principal que utilizaba para el trabajo, tenía otro, conjunto con su marido. Lo habían puesto en marcha en el primer año de matrimonio para las compras en general, las facturas y la planificación. Últimamente apenas lo utilizaban, pero todos los documentos importantes seguían almacenados allí. Liz se conectó automáticamente a esa cuenta y fue a comprobar la información sobre las vacaciones anteriores para elegir las mejores fechas. Entre los correos sin leer, encontró varias notificaciones del servicio de reservas de hoteles, algo extraño, ya que no habían planeado ningún viaje. Al abrir el primer correo, vio la confirmación de la reserva de una habitación en un pequeño hotel boutique del centro de la ciudad, para este fin de semana, a nombre de James Morton. ¿Un viaje de negocios? Pero, ¿por qué no ha dicho nada?, pensó Liz. Abrió el siguiente correo. Otra reserva, ya en otro hotel hace un mes. Y otra más, hace 2 meses. Todas para fines de semana en los que James había dicho que viajaba por negocios o reuniones con clientes. Algo frío y pesado se asentó en su estómago. Liz se apartó de la mesa y se reclinó en la silla. Luego volvió a la pantalla y empezó a revisar metódicamente todas las carpetas. En la papelera de reciclaje encontró correos electrónicos eliminados, correspondencia con alguien llamada Valerie. Los mensajes eran breves, pero su contenido no dejaba lugar a dudas. Estoy deseando que llegue el fin de semana, cariño. Reservé nuestra habitación favorita. Te echo de menos. ¿Cuándo te veré? Liz se quedó quieta, sintiendo cómo su mente analítica empezaba a armar un rompecabezas con los muchos pequeños detalles que había ignorado en los últimos meses. Retrasos en el trabajo, viajes de negocios de fin de semana, nuevos perfumes, extrañas llamadas telefónicas durante las cuales él abandonaba la habitación. Valerie, ¿quién es ella? Los pensamientos se arremolinaban febrilmente en la cabeza de Liz. Abrió el perfil de su marido en las redes sociales y miró su lista de contactos. Valerie Parker era ejecutiva de marketing en la misma empresa tecnológica donde trabajaba James. Una mujer joven con el pelo largo y castaño, una sonrisa brillante y, a juzgar por las fotos, una vida social activa. 3 años. Tal vez todo había durado 3 años, a juzgar por los primeros correos electrónicos que había descubierto. Liz cerró el portátil y se acercó a la ventana. Los pensamientos se agolpaban caóticamente en su cabeza. Su primer impulso fue hacer las maletas y marcharse, dejando una nota, o montar una escena cuando llegara a casa, o llamar a la tal Valerie y decirle lo que pensaba.
Pero Elizabeth no hizo nada de eso. En lugar de eso, hizo lo que mejor sabía hacer. Empezó a analizar la situación como si fuera una candidata más en una entrevista de trabajo, con sangre fría, en detalle, sin dejar que sus emociones nublaran su juicio. Cuando James llegó a casa esa noche, ella lo saludó como de costumbre, con una sonrisa y una pregunta sobre el día. Él no había sospechado nada, y Liz pasó la noche en vela, tumbada junto a su marido y haciendo planes. Pasó los 3 días siguientes mirando fotos de ellos juntos, releyendo viejos mensajes, recordando cómo se habían conocido, cómo él se había declarado, cómo habían soñado con el futuro. Cada vez que se le saltaban las lágrimas, se obligaba a recordar los correos electrónicos y las reservas de hotel. Al final del tercer día, sus ojos estaban secos y un plan había madurado en su cabeza. «Últimamente estás un poco melancólica», comentó James durante la cena. «¿Problemas en el trabajo?» «No mucho», respondió Liz con una sonrisa. «Solo pienso mucho en nosotros, en nuestro aniversario». 10 años, asintió James. Es una cifra impresionante. Tenía ganas de hablar de ello. Liz se secó los labios con una servilleta. Tengo un regalo especial para ti. Sacó de su bolso un sobre con una confirmación de reserva impresa y coloridas fotos de un complejo turístico en las Maldivas. ¿Qué es esto? James cogió el sobre. Ábrelo y mira. Su voz era tranquila, aunque su corazón latía como loco. James sacó las hojas del sobre y las recorrió con la mirada. En su rostro se dibujó una expresión de sorpresa, luego de admiración y, por último, de ligera confusión. ¿Las Maldivas? ¿Nos has reservado unas vacaciones en las Maldivas? Sí, asintió Liz. El bungalow sobre el agua que siempre quisiste, para 15 días el mes que viene. Creo que es una forma estupenda de celebrar nuestro aniversario. James volvió a mirar los papeles y luego a Liz. Algo parecido al pánico brilló en sus ojos. Esto es increíble, cariño. Gracias. Se acercó y la abrazó, pero Liz sintió que su cuerpo se tensaba. Me alegro de que te guste. Se apartó y lo miró a los ojos. Llevas mucho tiempo queriendo hacer esto, ¿verdad? Sí, claro. James se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. ¿Pero estás seguro de que puedes tomarte vacaciones? Estás en plena temporada alta en tu empresa, contratando personal para ese gran proyecto. Liz le observó con una leve sonrisa. Así que allá vamos, pensó. Lo he organizado todo, respondió. Mi ayudante puede encargarse. 15 días en una isla paradisíaca. ¿No es un sueño hecho realidad? Por supuesto, volvió a mirar las fotos. Pero tampoco sé si es un buen momento para mí. Tenemos importantes negociaciones con inversores. Liz enarcó una ceja. ¿Más importantes que nuestro aniversario? No, claro que no, respondió James apresuradamente. Es que quizá podríamos adelantarlo un par de meses. ¿O...? Se quedó callado un momento, obviamente buscando palabras. ¿O? Liz le dio un codazo. James respiró hondo y se sentó frente a ella. Mira, Liz, me has hecho un regalo increíble y te estoy muy agradecido, comenzó. Pero últimamente he estado pensando mucho en nosotros, en nuestro matrimonio. Oh, así que ahora vamos a hablar de nuestro matrimonio, pensó Liz, manteniendo una expresión neutra. Creo que necesitamos un poco de espacio, continuó James. Quizá este viaje sea una buena oportunidad para estar sola y pensar. Lo siento, pero me voy sin ti. Lo dijo como si le estuviera haciendo un favor con su sinceridad. Liz sintió que algo en su interior se rompía. ¿Quieres ir sola a las Maldivas?, preguntó para asegurarse de que le había entendido bien. Sí, creo que sería lo mejor, asintió James, mirándola con expresión de falsa preocupación. Los dos necesitamos tiempo para pensar en el futuro. Liz estudió su rostro con detenimiento. Aquel hombre con el que había vivido durante 10 años ahora le mentía directamente a los ojos sin sentirse especialmente incómoda.
Me preguntaba cuándo exactamente había empezado él a pensar que ella era tan estúpida. Lo entiendo, dijo finalmente. Si crees que es necesario. James se relajó visiblemente cuando se dio cuenta de que ella no iba a montar una escena. Me alegro de que lo entiendas, dijo, cogiéndole la mano. Eso no significa que no aprecie tu regalo. Por supuesto, sonrió Liz, aunque todo le hervía por dentro. Espero que este viaje te ayude a aclarar tus ideas. Más tarde, esa misma noche, mientras se preparaban para irse a la cama, Liz notó que James, pensando que ella no podía ver, sacaba su teléfono y tecleaba rápidamente un mensaje. No podía ver el texto, pero estaba segura del contenido. Invitaba a su amante a un viaje de ensueño, un viaje que ella había planeado con tanto esmero para los dos. Por la noche, tumbada en la cama fingiendo estar dormida, Liz oyó a James levantarse en silencio y salir del dormitorio. Poco después, su voz apagada llegó hasta ella. Estaba hablando con alguien. Sí, lo había arreglado todo. No, lo tomó con normalidad. Claro que podemos ir juntos, ya le he dicho que voy solo. A las Maldivas, ¿te imaginas? 2 semanas en el paraíso. Con cada palabra, la determinación de Liz se hacía más fuerte. El plan, que antes había sido una vaga idea, ahora tomaba forma. Ella no haría berrinches ni escenas de celos. No le rogaría que se quedara ni amenazaría con el divorcio. Simplemente le dejaría tener exactamente lo que se merecía. A la mañana siguiente, Liz se levantó antes de lo habitual. James aún dormía cuando ella salió de casa después de preparar el desayuno. Tenía una cita importante con Mike en su agencia de viajes. Era hora de empezar la siguiente fase de su plan. El timbre sonó melodiosamente cuando Liz entró en la pequeña oficina de la agencia de viajes Sea Breezes. A pesar de lo temprano que había amanecido, Mike Dawson ya estaba allí. Un hombre alto y un poco desgarbado, de rostro bonachón y pelo rubio perpetuamente despeinado. Lizzie se levantó alegremente para recibirla. ¿Recibiste la confirmación? ¿Va todo bien? Al verle la cara, bajó el tono de inmediato. ¿Qué te ocurre? Elizabeth se sentó en silencio en la silla frente a su escritorio. Se quedó un rato mirando a su amiga, buscando palabras. James me engaña, dijo por fin con voz firme. Hace mucho tiempo. Mike se hundió en su silla y su entusiasmo se evaporó al instante. ¿Estás segura? Preguntó con cautela. Por supuesto, asintió Liz. 3 años, Mike. 3 malditos años con una tal Valerie en su departamento de marketing. Sacó el móvil, abrió la foto y se la enseñó. ¿Esta? Mike escrutó la foto de la joven. ¿James está saliendo con ella? No solo saliendo. Viajan juntos cuando me dice que se va de viaje de negocios. Van a restaurantes, le hace regalos. Y ahora va a llevarla a las Maldivas. A las Maldivas, Mike. En un viaje que reservé para nosotros para celebrar una década de matrimonio. Le tembló un poco la voz y Mike se acercó a ella y le apretó la palma de la mano. Lo siento mucho, Liz. ¿Qué vas a hacer? Voy a divorciarme, por supuesto, respondió ella. Pero primero... Liz respiró hondo. Primero quiero que reciba lo que se merece. Los ojos de Mike brillaron de preocupación. Liz, entiendo cómo te sientes, pero siempre has sido racional. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Oh, no voy a hacer nada ilegal, sonrió ligeramente. Necesito que me ayudes con un pequeño cambio de reserva. Mike frunció el ceño. ¿Rebooking? James cree que se va a las Maldivas con su amante. Bungalow sobre el agua, arena blanca, mar turquesa, igual que en las preciosas fotos que le enseñé. ¿Y tú quieres? Quiero que esté en otro lugar completamente distinto, le brillaron los ojos a Liz. Algún lugar donde el agua turquesa fuera barro y desperdicios, el bungalow fuera una cabaña en lugar de un bungalow de lujo, y el calor fuera de 30 grados centígrados en lugar de un frío glacial. Mike se reclinó en su silla, mirando pensativo a su amigo. ¿Pero cómo? Verá los billetes, el nombre del aeropuerto.
Ahí es donde necesito tu ayuda, se inclinó Liz. Es posible organizarlo todo para que parezca un vuelo a las Maldivas, pero en realidad, digamos Alaska. Mike hizo una mueca. Liz, es casi imposible. Los billetes muestran el destino. Él verá la diferencia entre Mail y Anchorage. ¿Y si pudiéramos conseguirle los otros billetes? No se dio por vencida. ¿Intercambiados?, se preguntó Mike. En teoría, empezó lentamente. Si hacía la reserva a través de mi agencia, podría enviarle una confirmación modificada, pero el destino real seguiría apareciendo en el aeropuerto. ¿Y si haces que el destino real sea Alaska? A Liz se le iluminaron los ojos. Podrías anular la reserva de Maldivas y hacer una nueva a Alaska, manteniendo las mismas fechas. Verá las fechas y horas de salida familiares, pero no mirará los billetes en detalle. Mike se frotó la barbilla. Si está seguro, ¿a qué parte de Alaska exactamente? Allí hay destinos de vacaciones preciosos. No, Liz negó con la cabeza. No quiero que disfrute ni un segundo de este viaje. Quiero el lugar peor y menos atractivo de Alaska. Alguna zona industrial abandonada o un vertedero. Mike sonrió inseguro. Sabes, me estás asustando, pero creo que conozco el lugar adecuado. Hace unos años organizamos visitas insólitas para ecologistas y periodistas a una zona industrial cerca de Prudhoe Bay. Allí extraían petróleo y luego abandonaron todo el equipo. Es un lugar espeluznante, sobre todo en invierno. Nada más que nieve, metal oxidado y desolación. Lisa sintió, sintiendo cómo crecía la satisfacción en su interior. Sonaba perfecto. ¿Hay algún sitio donde alojarse? Hay un edificio administrativo abandonado que unos emprendedores locales han convertido en una especie de hotel para turistas extremos. Es un lugar muy especial, frío, incómodo, sin florituras. Aún mejor, sonríe Liz. ¿Puedes ponerte en contacto con ellos? ¿Ver si están libres en las fechas de nuestro viaje? Mike suspiró. Liz, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Quizá pedir el divorcio y seguir adelante. Pediré el divorcio, respondió ella con firmeza. Pero primero quiero que sienta una mínima parte del dolor y la humillación que me ha causado. Imagínate su cara cuando en vez de una isla paradisíaca se encuentre con nieve y residuos industriales. Mike negó con la cabeza, pero abrió su portátil. Vale, veamos qué podemos hacer. Pero ojo, la logística será complicada. Se tarda más en volar a Alaska que a las Maldivas, y la ruta es completamente distinta. Confío en tu profesionalidad, sonrió Liz. Si alguien puede organizar un cambio así, eres tú. Pasaron las 2 horas siguientes concretando los detalles del plan. Mike se puso en contacto con sus contactos en Alaska y averiguó que, efectivamente, la zona industrial abandonada era accesible al público y que el antiguo edificio administrativo se alquilaba a turistas. Sin embargo, las comodidades allí eran mínimas. La calefacción funcionaba de forma intermitente, el agua caliente era un lujo y el menú de la cantina local se limitaba a los platos más sencillos. Perfecto, repetía Liz cada vez que Mike le contaba otro detalle desagradable. Hay una persona más que puede ayudar, dijo Mike dando por finalizada la llamada. Scott Randall, un antiguo ecologista, trabaja ahora como guía en esos lugares. Es un tipo extraño, pero muy entendido. Él podría ser capaz de cumplir con su marido y su cita en el aeropuerto, llevarlos a esta zona industrial y enseñarles todos los lugares de interés. Suena estupendo, asintió Liz. ¿Aceptaría? Por el precio adecuado, casi seguro, sonrió Mike. No le resultaba extraño trabajar con turistas excéntricos. Genial, ponte en contacto con él. Liz abrió el bolso y sacó el talonario de cheques. ¿Cuánto necesitas para empezar? Liz, no tienes que... ¿Cuánto, Mike?, interrumpió ella. Esta operación es mía y yo me hago cargo de todos los gastos. Mike dijo la cantidad y Liz extendió un cheque sin pestañear. Toma, le tendió el talón. Utilízalo para los pagos iniciales.
Si necesitas más, dímelo. Mike cogió el cheque y negó con la cabeza. Nunca pensé que me involucraría en semejante aventura, pero si te ayuda, ¿y estás segura de que James no sospechará nada? Absolutamente, respondió Liz con seguridad. Está tan metido en su aventura que no se dará cuenta del cambio. Además, sonrió con amargura, cree que soy tan ingenua como para creerme su historia de tiempo para pensar en nuestro matrimonio. No, no sospechará que hay gato encerrado. Después de su reunión con Mike, Liz se puso a trabajar. Durante todo el día realizó metódicamente entrevistas, evaluó candidatos, habló con clientes, y ninguno de sus compañeros se dio cuenta de las emociones que bullían bajo su fachada profesional. Cuando volvió a casa por la tarde, encontró a James al teléfono. Al verla, terminó rápidamente la conversación. «Era Mike», dijo Liz quitándose el abrigo. «Ha llamado por lo de tu viaje. Necesito confirmar algunos detalles de la reserva». «Ah, vale», respondió James distraído. «Me pondré en contacto con él mañana». «No hace falta. Ya lo he confirmado todo», sonrió Liz. «Le dije que confiabas en mí para la elección, así que ya me he encargado de todos los trámites». «Gracias». James se relajó visiblemente. «Se te da muy bien organizar las cosas. Solo quiero que tengas unas vacaciones perfectas». Liz se acercó y le dio un ligero beso en la mejilla. «Para que puedas pensar en nuestro futuro». James pareció ligeramente desconcertado por su tranquilidad, pero enseguida se le pasó la impresión. «Sí, así es», asintió. «Pasar tiempo a solas me ayudará a ordenar mis sentimientos». «A solas, por supuesto», sonrió Liz mentalmente, pero dijo en voz alta. «Muy cierto. ¿Qué hay para cenar? Me muero de hambre». Durante la semana siguiente, el plan fue tomando forma. Mike llamaba regularmente para ponerla al día. Scott Randall aceptó ser el guía turístico de los invitados especiales e incluso ofreció algunas ideas adicionales para una visita a la zona industrial. Dijo que podía organizar una visita especial a las zonas más contaminadas, me contó Mike por teléfono. Dijo que hay una cantera abandonada donde se extraía algo tóxico. Es segura, pero tiene un aspecto impresionantemente intimidante. «Estupendo», dijo Liz sentada en su coche en el aparcamiento de la oficina de trabajo, hablando por el altavoz. «¿Y el vuelo? ¿Conseguisteis las fechas?» «Sí, encontramos un vuelo con una hora de salida similar. La llegada será mucho más tarde debido al mayor tiempo de vuelo y a las conexiones, pero Scott está listo para ellos en el aeropuerto en cualquier momento». «¿Y los billetes? ¿No se dará cuenta James del cambio?» «He preparado documentos especiales», le asegura Mike. «A primera vista, parecen billetes a las Maldivas. Tienen las mismas fechas, los mismos logotipos de aerolíneas. Solo cuando los miras de cerca te das cuenta de que el destino es diferente». «James nunca entra en esos detalles», sonríe Liz, sobre todo si estaba distraído con su acompañante. «Pero se darían cuenta en el aeropuerto, ¿no? Para entonces ya será demasiado tarde para hacer cambios». Liz se encogió de hombros, aunque Mike no podía verlo. «Y además, no creo que vayan a escudriñar el tablón de información. James siempre ha sido un viajero despistado, confiando plenamente en las reservas. Y esta Valerie probablemente estará demasiado entusiasmada con el viaje romántico que se avecina como para fijarse en esas pequeñeces». «Espero que tengas razón», suspiró Mike. «En cualquier caso, aunque se den cuenta del cambio en el último momento, creo que será un momento de la verdad aún más impresionante para ambos». Liz sonrió. «Gracias, Mike. Sé que esto no es exactamente lo que hace normalmente tu agencia». «Lo que sea por ti, Lizzie», respondió con seriedad. «James no te merece. Nunca lo ha hecho». Después de su conversación con Mike, Liz permaneció un rato más sentada en el coche, mirando fijamente el edificio de oficinas que tenía delante. Sus pensamientos estaban muy lejos,
Imaginó a James y Valerie llegando a Alaska, desconcertados al ver nieve en lugar de palmeras tropicales a su alrededor, con caras de sorpresa y horror al darse cuenta de lo que había ocurrido. La imagen la hizo sonreír. Sí, tal vez fuera mezquino e indigno, pero después de 3 años de mentiras y traiciones, se merecía al menos esta pequeña satisfacción. Esa noche, al volver a casa, Liz encontró a James haciendo la maleta. ¿Preparándote para el viaje?, le preguntó, apoyándose en la jamba de la puerta del dormitorio. Sí, quiero asegurarme de que no se me olvida nada, respondió él, doblando las camisas. Solo faltan 3 días, comentó Liz. Debes de estar deseándolo. Sí, la miró con un poco de recelo. Mira, Liz, sé que no es justo para ti. No pienses en ello, la interrumpió. Entiendo que necesites espacio para pensar. James se relajó visiblemente al oír aquello. Siempre has sido muy comprensiva, dijo con una sonrisa. Es una de las razones por las que me casé contigo. Liz luchó por no reírse en su cara. En lugar de eso, se acercó al armario y sacó unas cuantas prendas de verano. Toma, coge estos pantalones cortos, siempre te han quedado bien. Y no olvides el bañador, el agua de las Maldivas es tan cristalina que es una pena no bañarse. Gracias, cogió James las cosas. Realmente has pensado en todo. Oh, he pensado en todo con mucho cuidado, respondió Liz con una leve sonrisa. Mientras James seguía empaquetando, su teléfono, que estaba en la mesilla de noche, vibró. Echó un rápido vistazo a la pantalla y se tensó ligeramente. Lo siento, tengo que cogerlo, dijo, y salió rápidamente de la habitación. Liz se acercó en silencio a la puerta y escuchó. La voz de James llegaba desde su despacho, al final del pasillo. Sí, todo está listo. No, ella no sospechaba. Por supuesto, el bikini y esa lencería roja que te regalé. 2 semanas los dos solos, ¿te imaginas? Liz se apoyó en la pared, sintiendo la fría ira crecer en su interior. Lencería roja. Así que le había estado comprando regalos a esta mujer, gastando su dinero común en una amante. Sí, tengo las entradas. Lo ha organizado todo ella sola, ¿te lo puedes creer? Oyó reír a James. El bungalow sobre el agua, todo incluido. A veces sentía pena por ella, tan ingenua. Ya era suficiente. Liz volvió en silencio al dormitorio y siguió sacando del armario la ropa para las vacaciones tropicales de su marido. Con cada camiseta, cada par de pantalones cortos, su determinación se hacía más fuerte. Disfruta de la planificación, cariño, pensó mientras metía con cuidado la ropa ligera en la maleta. Pronto te darás cuenta de lo que significa que te engañen. La mañana de la partida era clara y soleada. Liz se despertó mucho antes de que sonara el despertador y se quedó un rato tumbada, mirando a James que dormía a su lado. Su rostro parecía relajado, casi inocente mientras dormía. Era difícil creer que aquel hombre llevara años engañándola. Una última mañana juntos, pensó mientras se levantaba de la cama. Él volaría dentro de unas horas, y cuando volviera se encontraría una casa vacía y los papeles del divorcio. Pero antes tendría que hacer un pequeño viaje, nada que ver con lo que esperaba. ¿Ya te has levantado?, murmuró James, somnoliento mientras empezaba a vestirse. Solo son las 6 de la mañana. Quiero prepararte un buen desayuno antes de que te vayas, dijo Liz con una sonrisa. No todos los días su marido se iba a las Maldivas. James se levantó sobre el codo, mirándola con atención. ¿Estás segura de que te parece bien? ¿Con que vaya solo? Por supuesto. Alzó la mano y le dio un ligero beso en la frente. Ya te he dicho que lo entiendo. Necesitas tiempo para pensar, y lo respeto. James se relajó visiblemente al oír sus palabras. Qué fácil era tranquilizarlo, qué fácil era hacerle creer que ella realmente no tenía ni idea de lo que estaba planeando. Gracias, le dijo. Eres una mujer increíble, Liz. Oh, aún no sabes cuánto, pensó ella, pero dijo en voz alta. El desayuno estará listo en 20 minutos. Tómate tu tiempo.
En la cocina, cascando huevos en una sartén, Liz recordó los últimos días de preparación de la operación Overbooking. Mike se había superado organizando todo hasta el más mínimo detalle. Los billetes habían sido modificados pero parecían casi idénticos a los originales. Scott Randall confirmó que se reuniría con los Bean en el aeropuerto de Anchorage. La zona industrial abandonada esperaba a sus visitantes. Anoche, Liz recibió un último mensaje de texto de Mike. Todo listo. Buena suerte. Avísame cuando vuelen. En ese momento James entró en la cocina, ya completamente vestido y con una maleta en la mano. El vuelo sale dentro de 4 horas, pero quiero llegar pronto, dijo cogiendo un plato de desayuno. Gracias por los huevos revueltos. Tienen muy buena pinta. Te he llamado un taxi. Llegará en 40 minutos, le informó Liz, sentándose frente a él con una taza de café. ¿Seguro que tienes todo lo que necesitas? Creo que sí. James miró su maleta. Pasaporte, billetes, dinero, ropa. ¿Qué más necesitarías en el paraíso? ¿Protector solar?, sugirió Liz. El sol de las Maldivas calienta mucho. Claro, casi se me olvida. Se levantó de la mesa. Iré a ponerlo en mi equipaje de mano. Mientras James salía, Liz sacó su teléfono y marcó rápidamente un mensaje para Mike. Se va pronto. Estaré en el aeropuerto dentro de 2 horas. La respuesta llegó al instante. Estaré esperando en la cafetería del primer piso. Tengo una buena vista de los mostradores de facturación. James regresó con un tubo de crema solar y una pequeña bolsa de viaje. Creo que ya está, dijo, sentándose de nuevo a la mesa. ¿Seguro que puedes arreglártelas sin mí? 15 días es mucho tiempo. No te preocupes por mí, sonrió Liz. Tengo mucho trabajo y, además, Mike prometió pasarse un par de veces para asegurarse de que todo iba bien. Eso está bien, asintió James, claramente aliviado. Dale recuerdos de mi parte. Cuando terminaron de desayunar, Liz ayudó a su marido a empaquetar las últimas cosas. Tuvo cuidado de recordarle las camisetas ligeras, los pantalones cortos, los bañadores, cualquier cosa que sería perfecta para un resort tropical y completamente inútil en la nevada Alaska. ¿Qué es esto?, preguntó James mientras ella metía en la maleta una costosa caja de gafas de sol. Mi regalo, dijo Liz. Las compré especialmente para tu viaje. Son de edición limitada y te protegen del sol más brillante. James sonrió torpemente. Gracias, pero no deberías, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, preguntó ella inocentemente. ¿Solo porque necesites tiempo para pensar en nuestro matrimonio? Eso no significa que no pueda hacerte un regalo. Sí, claro, aceptó él apresuradamente. Son geniales, gracias. En ese momento vibró el teléfono de James. Echó un rápido vistazo a la pantalla e inmediatamente se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Ha llegado el taxi?, preguntó Liz, aunque sabía que era un mensaje de Valerie. Sí, ya está abajo, mintió James. Bueno, era hora de despedirse. Se acercó y la abrazó, y Liz se permitió abrazarlo un momento, por última vez, como si fuera su marido. Que tengas un buen viaje, dijo separándose. Espero que sea inolvidable. Gracias. James cogió la maleta. Te llamaré cuando llegue. Te estaré esperando, sonrió Liz. Se quedó de pie junto a la ventanilla, mirando cómo el taxi se llevaba a James. En cuanto el coche dobló la esquina, Liz se apresuró a entrar en el dormitorio. Tenía exactamente 2 horas para hacer la maleta y llegar al aeropuerto. Quería ver con sus propios ojos el momento en que James y su amante facturaban el vuelo que los llevaría a un paraíso poco tropical. Liz había elegido un atuendo poco llamativo, vaqueros oscuros, un jersey gris, una gorra de béisbol negra y gafas de sol. Nada de su aspecto debía llamar la atención. Rápidamente preparó una pequeña bolsa con sus cosas esenciales, pidió un taxi y envió un último mensaje de texto a Mike. Ya me voy. Nos vemos como acordamos.
El trayecto hasta el aeropuerto duró poco menos de 1 hora. Durante ese tiempo, Liz repasó mentalmente los detalles del plan, comprobando si se le había pasado algo por alto. No, todo estaba pensado hasta el último detalle. Ahora solo quedaba ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. El aeropuerto estaba abarrotado, como solía estarlo durante el día. Liz caminó confiada hacia la escalera mecánica que conducía a la primera planta, donde había una cafetería con una buena vista de la zona de facturación. Mike ya la esperaba en una mesa de la esquina. ¿Aún no habían llegado?, preguntó Liz, tomando asiento frente a él. No, pero llegarán en cualquier momento, dijo Mike acercándole una taza de café. Toma, ya he pedido uno para ti. ¿Qué tal estás? Extrañamente tranquila, admitió Liz, tomando un sorbo. Es como si esto no me estuviera pasando a mí y yo solo fuera un observador. Siempre has sabido mantener la calma, comentó Mike. Incluso cuando éramos estudiantes, nunca te entraba el pánico antes de los exámenes. Eso me lo enseñó la vida, se encogió de hombros Liz. Al crecer con un padre alcohólico y una madre que siempre estaba al borde de un ataque de nervios, te das cuenta enseguida de que las rabietas no solucionan nada. Mike asintió, sin continuar con el tema. Conocía su historia familiar. «Oh, mira», exclamó de repente, señalando la entrada de la terminal. «Creo que ahí están». Liz se volvió y vio a James entrando en el edificio del aeropuerto. Caminaba a su lado una mujer joven, la misma Valerie cuya foto Liz había visto en las redes sociales. Era aún más guapa en la vida real. Delgada, con el pelo largo y castaño, llevaba un vestido elegante y una capa ligera. Se cogieron de la mano sin ocultar su relación. James se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído, lo que hizo que Valerie se riera y se acurrucara contra él. Luego se dirigieron hacia los mostradores de facturación, aún cogidos de la mano. Liz sintió un nudo en la garganta. Una cosa era conocer la infidelidad en abstracto, y otra muy distinta ver con tus propios ojos el afecto de tu marido por otra mujer. ¿Te encuentras bien?, preguntó Mike en voz baja, dándose cuenta de su reacción. Sí, Liz respiró hondo. Es que, por fin todo estaba llegando a un punto crítico. Podemos parar todo esto si quieres, sugirió Mike. Aún no era demasiado tarde. No, respondió Liz con firmeza. Que siga como está. Quiero que reciban su merecido. Abajo, James y Valerie se acercaron al mostrador de facturación. James entregó sus papeles al empleado del aeropuerto y Liz contuvo la respiración. Era un momento crítico. Si algo salía mal, todo el plan se vendría abajo. Pero todo fue como la seda. El empleado comprobó los documentos, tecleó algo en el ordenador y devolvió los billetes junto con las tarjetas de embarque. James y Valerie, sonrientes, pasaron a la zona de control. «Ha funcionado», exhaló Liz. Habían facturado para el vuelo a Alaska sin darse cuenta. «El plan funciona», asintió Mike. «Scott ya está en su sitio, esperando a que lleguen. Envió un mensaje hace 1 hora diciendo que todo estaba listo». «¿Y ahora qué?», preguntó Liz sin apartar los ojos de la pareja que se marchaba. «Ahora esperamos», contestó Mike. Dentro de unas horas aterrizarían en Anchorage y se darían cuenta de que algo había ido mal, y dentro de 1 o 2 días, cuando lleguen a su destino, se darán cuenta definitivamente. Ojalá pudiera ver sus caras en ese momento, sonrió Liz. Bueno, técnicamente es posible, dijo Mike pensativo. Le he pedido a Scott que haga algunas fotos si puede, sin que ellos lo sepan, claro. Eres un genio, rió Liz. Pero incluso sin fotos, imaginar sus reacciones no tenía precio. Vieron cómo James y Valerie pasaban el control de seguridad y desaparecían en la zona de salidas. Ya no había vuelta atrás. Volarían a Alaska en lugar de a las Maldivas y nada podía cambiar eso. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Mike cuando salieron del aeropuerto. «Tengo 2 semanas hasta que vuelvan», respondió Liz. «Durante ese tiempo pienso empaquetar mis cosas
y mudarme. Ya he encontrado un piso en otro barrio y, por supuesto, pediré el divorcio. El abogado ya ha preparado todos los documentos necesarios. ¿Y el trabajo? Por suerte, en mi profesión no es tan difícil encontrar un nuevo lugar, sonrió Liz. Tengo bastantes contactos en el sector. Ya tengo una oferta de una empresa de Seattle para dirigir el departamento de contratación. ¿Seattle?, se preguntó Mike. Eso está al otro lado del país. Exacto, asintió Liz. Cuanto más lejos de James, mejor. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. Te echaré de menos, dijo Mike con sinceridad. Yo también te echaré de menos. Liz le apretó la mano. Pero seguiremos en contacto y seguro que vendrás a visitarme. Te prometo que siempre tendré una habitación de invitados para ti. Trato hecho, sonrió Mike. Ahora, ¿por qué no comemos? Me muero de hambre. Me encantaría, aceptó Liz. Tenían que celebrar el éxito de la Operación Maldivas en Alaska. Encontraron un acogedor restaurante cerca del aeropuerto. Durante la comida, la conversación volvió inevitablemente al próximo viaje de James y Valerie. ¿Cuándo crees que se darán cuenta exactamente de que algo va mal?, preguntó Mike, cortando su filete. Probablemente ya estén en el avión, pensó Liz. Aunque, conociendo a James, no era probable que prestara mucha atención a los detalles del vuelo. Siempre prefería dormir en los vuelos. ¿Y esta Valerie? No sé hasta qué punto es atenta. Bueno, si no a bordo, desde luego a la llegada, dijo Mike con una risita. Era difícil no notar la diferencia entre una isla tropical y la nevada Alaska. Exacto, sonrió Liz, imaginándose la escena. Bajan del avión esperando palmeras y mares azules, pero en su lugar hay nieve y viento helado. Y Scott saludándoles con un cartel de «Señor y Sra. Morton», añadió Mike con una risita. «Oh, será un placer», rió Liz. «Me pregunto cómo reaccionará Valerie cuando la confundan con la señora Morton». «Quizá la haga pensar en lo que se ha metido», dijo Mike. «Si James te engañó tan fácilmente durante años, ¿qué le impedirá hacer lo mismo con ella?» «Espero que sea lo bastante lista como para darse cuenta», asintió Liz. Aunque inteligencia no le falta precisamente, a juzgar por el hecho de que está liada con un hombre casado. Después de comer, Mike acompañó a Liz hasta un taxi. «¿Estás segura de que no quieres volver a tu casa?», le preguntó. «Puedes quedarte conmigo los 15 días». «No, está bien», Liz negó con la cabeza. «James se habrá ido y tengo que recoger mis cosas. Además, quiero disfrutar de los últimos días en la casa que pagamos juntos». «Lo que tú digas», se despidió Mike abrazándola. «Llámame si necesitas algo, y manténme informada cuando sepas algo de Scott». «Lo haré», prometió Liz mientras subía al taxi. De camino a casa, se sintió extrañamente aliviada por primera vez en mucho tiempo. Era como si el gran peso que había estado soportando todos estos años se hubiera hecho un poco más liviano. Por supuesto, el dolor y la decepción no habían desaparecido, pero se le había añadido algo nuevo, una sensación de control sobre la situación, sobre su vida. James la había estado engañando, pero ahora ella tomaba las riendas. Creía que lo tenía todo planeado, que podía manipularla como quisiera. Pero se equivocaba, y pronto se daría cuenta. En las duras condiciones de Alaska, a miles de kilómetros del paraíso tropical con el que había soñado. En casa, lo primero que hizo Liz fue abrir el portátil y comprobar el estado del vuelo. El avión ya estaba en el aire, en dirección norte en vez de sur. Se imaginó a James y Valerie sentados uno junto al otro, cogidos de la mano, soñando con sus próximas vacaciones en playas de arena blanca, tal vez haciendo planes para el futuro, su futuro, que pensaban que empezaría después de que James dejara oficialmente a su mujer. «Disfrutad del vuelo», pensó Liz con una risita amarga. «Son las últimas horas de tu cuento de hadas». Se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. La noche era cálida y tranquila.
En algún lugar, en lo alto del cielo, volaba un avión que llevaba a James y Valerie a un inesperado giro del destino. Y aquí, en tierra, Liz daba el primer sorbo de su nueva vida libre. Por la justicia, brindó mentalmente, alzando su copa al cielo. Lo primero que James notó al mirar por el ojo de buey fue la nieve. Mucha nieve, una extensión blanca como la nieve que se extendía hasta el horizonte. Su cerebro somnoliento no podía relacionar lo que veía con las palmeras y el océano azul que esperaba. Valerie sacudió suavemente a su compañera que se había quedado dormida. «Mira por la ventana». Valerie Parker se estiró somnolienta y miró hacia afuera. Su rostro reflejaba primero desconcierto, luego confusión y después auténtico espanto. «¿Qué es eso?», preguntó parpadeando. «¿Dónde estamos?». «No lo sé», dijo James frunciendo el ceño. «A lo mejor es una escala que hemos olvidado». La voz de la azafata anunció el descenso para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Anchorage, Alaska. La temperatura es de -12 grados. ¿Alaska? Valerie se volvió bruscamente hacia James. ¿Qué demonios estamos haciendo en Alaska? Ya, no lo sé. Sacó frenéticamente los billetes del bolsillo y los miró detenidamente. Dice, su rostro palideció. Dice Anchorage, Alaska. James, si esto es una estúpida sorpresa... No, levantó las manos. Lo juro, no tenía ni idea. Creía que íbamos a las Maldivas. Valerie le arrebató los billetes y los examinó. ¿Cómo no te diste cuenta de que íbamos al lugar equivocado? Su voz fue subiendo de tono. ¿Cómo? Es que... James se pasó una mano por el pelo, perdido. Liz lo había organizado todo. Ni siquiera había mirado los detalles. Valerie entrecerró los ojos al oír el nombre de su mujer. ¿Su mujer? Siseó. ¿Lo sabía ella? No, claro que no. Se apresuró a objetar James. ¿Cómo iba a saber lo nuestro? Valerie no parecía convencida, pero hubo que poner fin a la discusión porque el avión estaba a punto de aterrizar. La siguiente media hora pasó como un borrón. Recogieron su equipaje en silencio y, aún atónitos, se dirigieron a la salida de la terminal. «Tenemos que averiguar qué está pasando ahora mismo», dijo James con firmeza. «Buscaremos al representante de la aerolínea y le exigiremos una explicación». «¿Qué les vamos a decir?», preguntó Valerie con sarcasmo. «¿Que estabas tan ocupado flirteando conmigo que no te molestaste en comprobar a dónde íbamos?» «Eso no va a servir de nada», soltó James. «Ocupémonos primero de la situación». A la salida de la zona de recogida de equipajes, un hombre alto y barbudo con una parca raída llamó su atención. Llevaba un cartel que decía «Señor ISRE Morton». «¿Quién demonios es ese?». Valerie frunció el ceño. «No tengo ni idea», murmuró James, pero se dirigió hacia el hombre. «Perdone, soy James Morton, pero esa no es mi mujer». El barbudo les dirigió una mirada escrutadora y resopló. «Scott Randall», se presentó tendiendo la mano. «Su guía durante los próximos 15 días. El papeleo decía que había 2 personas que conocer. No me interesaban los detalles». «¿Guía?». James le estrechó la mano, confuso. «Debe de haber algún malentendido. Se suponía que íbamos a volar a las Maldivas». Scott alzó las cejas, sorprendido. «¿Las Maldivas? Me temo que te has equivocado un poco. A unos 10.000 kilómetros y 40 grados». «Lo sabemos», respondió Valerie secamente. «La pregunta es, ¿cómo ha ocurrido y por qué habéis quedado con nosotros?». Scott se encogió de hombros. «Me contrataron a través de una agencia de viajes llamada Sea Breezes para recoger a 2 huéspedes en el aeropuerto y llevarlos a su alojamiento para un viaje de 2 semanas por las zonas industriales de Alaska». «Sea Breeze», repitió James. «Pero si es la agencia de mi...». Hizo una pausa y se puso pálido. «Dios mío, ella lo sabía». «¿Quién lo sabía?». Valerie no lo entendía. «Liz». James sacudió la cabeza. «Ella se enteró de todo, de nosotros,
sobre el viaje, y lo preparó todo. Valerie lo miró fijamente, con una mezcla de asombro e ira en el rostro. ¿Me estás diciendo que tu mujer descubrió nuestra aventura y organizó nuestro viaje a las zonas industriales de Alaska en lugar de a las Maldivas como venganza? Supongo que sí, asintió James con gesto adusto. Scott miró de uno a otro, claramente divertido por la situación. Bueno, si ya habéis terminado de discutir, ¿por qué no nos vamos?, sugirió. Afuera hace -12 y vuestra ropa, miró sus conjuntos veraniegos, no es precisamente adecuada para el clima local. Valerie se llevó las manos a las sienes. Esto es una pesadilla, murmuró. No me lo puedo creer. No tenemos elección, suspiró James. Iremos con el señor Randall. Al menos saldremos del aeropuerto y luego ya pensaremos qué hacer. Scott los condujo hasta un viejo pero robusto todoterreno. James les ayudó a cargar el equipaje y se pusieron en camino. La vista del paisaje nevado de Alaska era surrealista. Así que, comenzó Scott entrando en la autopista, vosotros dos ibais a las Maldivas, pero de alguna manera acabasteis aquí. Y por lo que dice, ¿es esta la venganza de su mujer, señor Morton? Algo así, respondió James de mala gana. Mire, señor Randall, solo Scott. Muy bien, Scott. ¿Dónde nos llevas exactamente? A la zona industrial de Prudhoe Bay, respondió el guía. Antes había campos petrolíferos, pero ahora está casi todo abandonado. Un lugar interesante para cierto tipo de turistas, ecologistas, exploradores, amantes de la estética industrial, pero no para veraneantes que sueñan con la playa, dijo Valerie secamente. Desde luego que no, coincide Scott, aunque el paisaje es espectacular a su manera. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó James. En un antiguo edificio de oficinas reconvertido en hotel para visitantes. Las condiciones... Scott hizo una pausa. Espartanas, pero habitables. ¿Espartanas?, intervino Valerie. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no es todo incluido como un complejo turístico, sonrió Scott. Servicios básicos, pero sin florituras. La calefacción es intermitente y el agua caliente tampoco funciona. Hay internet, pero es débil. Pero es tranquilo y está aislado. Valerie gimió suavemente y enterró la cara entre las palmas de las manos. James, susurró, tenemos que volver inmediatamente. Reserva el próximo vuelo de vuelta. Puede que haya algún problema, intervino Scott. Los vuelos desde aquí no salen muy a menudo, sobre todo fuera de temporada, y suelen reservarse con semanas de antelación. Estupendo, dijo Valerie con sarcasmo. Estupendo, atascado en Alaska en vez de en las Maldivas. James miró por la ventana en silencio. Una tormenta de emociones se desencadenaba en su interior. Ira contra Liz por tenderle una trampa. Vergüenza por haber sido descubierto siendo tan estúpido. Decepción por haberle arruinado las vacaciones. Y un extraño e inesperado respeto por la astucia de su mujer. El viaje duró varias horas. Atravesaron llanuras nevadas, poblados dispersos y bosques interminables. El sol ya se estaba poniendo, coloreando la nieve de un suave rosa. Finalmente, el coche se desvió de la autopista principal por una estrecha carretera que se adentraba en el territorio. Tras media hora de conducción accidentada, vieron un grupo de edificios rodeados por una alta valla. «Aquí estamos», anunció Scott, deteniendo el coche ante la verja. «Bienvenidos al polígono industrial de Prudhoe Bay». Al otro lado de la verja había una escena surrealista, un campo nevado lleno de maquinaria oxidada, plataformas de perforación abandonadas, viejos almacenes y algunos edificios de oficinas. Tenía un aspecto desolador, sombrío y nada parecido al paraíso tropical que esperaban. «Dios mío», susurró Valerie, «esto es una especie de vertedero». Técnicamente es un antiguo complejo de producción de petróleo, la corrigió Scott. Pero sí, ahora se parece más a un vertedero. Se detuvo ante un edificio de hormigón gris de 3 plantas que parecía un poco menos abandonado que el resto de los edificios.
Aquí es donde vivirás, dijo Scott mientras apagaba el motor. El antiguo edificio de oficinas, ahora el Hotel Polar Lights. ¿El Polar Lights?, repitió James con escepticismo, mirando la aburrida caja gris. No lo juzgues por su aspecto, le guiñó un ojo a Scott. Por dentro, bueno, no es un hotel de 5 estrellas, pero está limpio y es relativamente cálido. Salieron del coche y el aire gélido les heló al instante hasta los huesos. Valerie, vestida con un vestido ligero y una fina capa, empezó a temblar de inmediato. Necesitaban urgentemente ropa de abrigo, que por supuesto no estaba en el equipaje que habían preparado para sus vacaciones tropicales. El interior del edificio era algo más cálido que el exterior. Les recibió una recepcionista de aspecto severo llamada Marta, les entregó la llave de la habitación y les dijo que la cena era a las 7 de la tarde y que el aseo y la ducha estaban al final del pasillo. La habitación resultó ser pequeña, con paredes desconchadas, una cama chirriante y una vista de maquinaria oxidada. Valerie se derrumba en la cama y rompe a llorar. «Esto no son vacaciones, es una pesadilla», sollozó. «¿Cómo ha podido hacernos esto?» «Cálmate», se sentó James a su lado. «Ya se nos ocurrirá algo». «¿Qué cosa?» Valerie lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Tienes idea de dónde estamos?» «En un agujero dejado de la mano de Dios en el fin del mundo, sin ropa de abrigo, sin billetes adecuados, sin...» «Ya lo sé», James la interrumpió bruscamente. «¿Crees que estoy encantado con la situación?» «¿Quién tiene la culpa?», le espetó Valerie. «Ni siquiera comprobaste los billetes, te limitaste a coger lo que te dio». «¿Cómo iba a saber que sospechaba algo?», objetó James. «Liz siempre había sido tan fácil. Al parecer, no lo bastante maleable como para aceptar trampas», dijo Valerie con ironía. James quiso objetar, pero llamaron a la puerta. Scott estaba en el umbral con 2 voluminosos paquetes. «Toma», les entregó los paquetes. «Ropa de abrigo de nuestra tienda. No es la última moda, pero no te congelará». Al desenvolver los paquetes encontraron parcas desgastadas, jerseys de lana, calcetines gruesos y botas de invierno toscas. «Gracias», asintió James, sacando la cartera. «Ya está pagado», lo detuvo Scott. «Está todo incluido en el precio de la excursión». «Una excursión que no habíamos planeado», refunfuñó Valerie, pero aún así se sintió aliviada al ponerse un jersey calentito. «Hablando de la excursión», continuó Scott. «Mañana a las 9 empezamos la visita a las instalaciones. Verás un montón de cosas interesantes, plataformas de perforación abandonadas, almacenes con equipos oxidados, canteras con restos de contaminación química». «Genial», dijo Valerie con sarcasmo. «Es como el folleto de un resort de 5 estrellas. No es exactamente para lo que te estabas preparando, ¿verdad?» Scott sonrió. «Pero este lugar tiene su belleza, y si tienes suerte con el tiempo, verás auroras boreales. Es un espectáculo que merece la pena». Después de que se fue, Valerie se dirigió a James de nuevo. «Tenemos que salir de aquí, ahora mismo». «¿Cómo?», preguntó James cansado. «No tenemos transporte, no tenemos la ropa adecuada para este clima, ni siquiera sabemos cuál es el pueblo más cercano». «¿Así que vamos a quedarnos atrapados aquí 15 días?» Sonaba desesperada. «Me temo que sí», asintió James. «Al menos hasta que averigüemos cómo volver a casa». «¿A casa?», sonrió Valerie con amargura. «Yo tengo casa. Probablemente tú no lo tendrás pronto». «¿Qué quieres decir? ¿De verdad crees que después de una venganza tan elaborada, tu mujer te recibirá con los brazos abiertos?» Valerie negó con la cabeza. «No, James. Cuando volvamos, probablemente te estarán esperando los papeles del divorcio». James tragó saliva. La idea ya se le había pasado antes por la cabeza, pero oírla de Valerie era especialmente desagradable. «Quizá sea lo mejor», dijo finalmente. «Al menos ya no tendremos que llevar una doble vida. Y podremos estar juntos abiertamente». Valerie lo miró con atención. «¿Tú no lo harías?».
James apartó la mirada. De algún modo, la perspectiva de una relación abierta con Valerie no le parecía tan atractiva como antes. Por supuesto, respondió automáticamente, pero no había confianza en su voz. Valerie se dio cuenta. Lo miró fijamente durante un largo momento y luego se levantó lentamente. «Sabes, James, creo que voy a dar un paseo. Necesito tomar el aire». ¿En -12? Se preguntó. «Exacto», dijo ella secamente y salió dando un portazo. Solo, James se acercó a la ventana. Fuera de la ventana había un paisaje surrealista de un polígono industrial cubierto de nieve. En algún lugar, en un camino cubierto de nieve entre maquinaria oxidada, Valerie deambulaba, probablemente maldiciendo el día en que se había puesto en contacto con él. Y en algún lugar lejano, en la cálida casa que ayer todavía era suya y de Liz, su mujer probablemente estaba planeando su nueva vida, una vida sin él, y solo podía culparse a sí mismo. 3 días en la zona industrial de Prudhoe Bay pasaron como un sueño extraño y surrealista. James y Valerie habían seguido a Scott por senderos cubiertos de nieve entre maquinaria oxidada. Le habían escuchado hablar apasionadamente sobre la producción de petróleo y las consecuencias medioambientales. Habían almorzado en el lúgubre comedor del Polar Lights y, por las noches, habían regresado a su habitación helada, donde permanecían en silencio, evitando mirarse. La 4ª mañana de su estancia en Alaska, James se despertó con el sonido de un mensaje entrante. El teléfono en Alaska tenía poca o ninguna señal, pero el hotel disponía de una débil wifi que permitía al menos enviar correos electrónicos. Parpadeando somnoliento, James cogió el teléfono. Valerie seguía dormida, acurrucada bajo 2 mantas. Las noches aquí eran frías, sobre todo cuando la calefacción estaba encendida a medias. Una notificación brilló en la pantalla, un nuevo mensaje de Liz. A James le dio un vuelco el corazón. Abrió el correo y vio una foto. 2 billetes a las Maldivas, billetes de verdad, con sus nombres. Debajo de la foto había una breve leyenda. «Disfrutad de unas vacaciones de ensueño». James se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Solo ahora, al ver los billetes reales, se dio cuenta de lo cuidadosamente que Liz había planeado su venganza. No solo había cambiado el destino, sino que había creado billetes falsos casi idénticos, con las mismas fechas, logotipos y fuentes. Solo el destino era diferente. «¿Qué pasa?», murmuró Valerie somnolienta, levantándose de la cama. James le tendió el teléfono en silencio. Ella se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego soltó una carcajada amarga. «Tengo que reconocérselo a tu mujer», dijo, devolviéndole el teléfono. «Es brillante». «Sí», asintió James con gravedad. No la creía capaz de eso. ¿Qué esperabas? Valerie se sentó en la cama y se subió la manta hasta la barbilla. ¿Que aceptara la traición y nos deseara un feliz viaje? James permaneció en silencio. En el fondo de su mente, eso era exactamente lo que había esperado. Liz siempre había sido tan comprensiva, tan cómoda. En cualquier discusión, ella acababa cediendo, encontrando un compromiso, limando asperezas. Él estaba acostumbrado, lo daba por sentado. Nunca había pensado en lo que podría estar pasando detrás de esa fachada tranquila. «No la conocía de nada», dijo en voz baja. «Todos esos años con ella no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Los hombres rara vez conocen realmente a sus esposas». Valerie se encogió de hombros. «Sobre todo cuando pasan la mayor parte del tiempo pensando en sus amantes». Había un toque de amargura en su voz. Los últimos días habían hecho mella en su relación. Apenas hablaban y cuando lo hacían, la conversación se convertía rápidamente en un intercambio de insultos o acusaciones. «¿Y ahora qué?», preguntó James, más para sí mismo que para Valerie. «¿Y ahora qué?». Se levantó de la cama, envolviéndose en la manta como si fuera una bata.
Ahora seguimos disfrutando de nuestras vacaciones de ensueño, y cuando se acaban, volvemos a casa e intentamos recoger los pedazos de nuestras vidas. Nuestras vidas, se hace eco James. ¿Aún nos ves juntos? ¿Después de todo esto? Valerie lo miró fijamente durante un largo instante, como si lo viera por primera vez. ¿Nos ves?, preguntó en voz baja. James apartó la mirada. No podía responder con sinceridad, porque ni él mismo sabía la respuesta. Llevaba 3 años viviendo una doble vida, disfrutando de las ventajas de ambos mundos, la estabilidad del matrimonio y la pasión de una aventura secreta. Nunca se había planteado seriamente que algún día tendría que tomar una decisión, y ahora la decisión había sido tomada por él. Liz lo sabía todo, y a juzgar por el tono de su mensaje, estaba claro que no iba a perdonar. ¿Y Valerie? Valerie estaba sentada frente a él, esperando una respuesta que él no podía darle. No lo sé, admitió finalmente con sinceridad. Es todo tan inesperado. Valerie sonrió amargamente. ¿Inesperado? James, llevamos saliendo 3 años. 3 años en los que prometiste que la dejarías, que estaríamos juntos. Y ahora que por fin tienes la oportunidad de cumplir esa promesa, ¿no lo sabes? No es tan sencillo, empezó James, pero Valerie lo interrumpió. No, es exactamente así de sencillo, dijo poniéndose de pie. Nunca ibas a dejarla por mí. Yo solo era un entretenimiento, una forma de diversificar una vida familiar aburrida. Eso no es verdad, objetó James. Te quiero de verdad. ¿De verdad? Valerie enarcó una ceja con escepticismo. Entonces, ¿por qué no estás pensando ahora en nuestro futuro sino en lo que te espera en casa? ¿En si tu mujer te perdonará? James abrió la boca pero no encontró qué decir. Porque Valerie tenía razón. En el fondo, aún esperaba que Liz se calmara, que se le pasara el enfado, que hubiera alguna forma de arreglar las cosas. Eso pensé, asintió Valerie viendo su confusión. Sabes, este viaje me ha aclarado muchas cosas. Por fin he visto tu verdadero yo, fuera de las cenas románticas y las noches apasionadas en el hotel. He visto cómo actúas cuando las cosas no salen según lo previsto. Empezó a vestirse, poniéndose ropa interior térmica y un grueso jersey comprado en una tienda local. ¿A dónde vas?, preguntó James confundido. A mi habitación, respondió Valerie. Anoche hablé con Scott. Hay habitaciones libres en el hotel. Me voy a mudar. ¿Pero por qué? James se levantó de la cama. Valerie, hablemos. Llevamos 3 años hablando, James, respondió ella cansada. ¿Y sabes qué es lo raro? Ni siquiera estoy enfadada contigo. Estoy enfadada conmigo misma por haber creído tus promesas durante tanto tiempo. Se abrochó la parca y agarró el pomo de la puerta. No me acompañes. Luego cogeré mis cosas. La puerta se cerró tras ella y James se quedó solo. Se sentó en la cama, extrañamente entumecido. Todo se desmoronaba. Su matrimonio, su aventura, su rutina. Y lo más sorprendente era que no sentía desesperación, sino un extraño alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando todos estos años se le hubiera caído de repente de los hombros. Volvió a mirar el mensaje de Liz. Disfruta de unas vacaciones de ensueño. Una frase tan simple y con tanto veneno en ella. James imaginó a Liz escribiéndola, imaginó su rostro en aquel momento, triunfante, lleno de sombría satisfacción. Nunca había visto ese lado de su esposa, y probablemente nunca la volvería a ver. Los 10 días restantes de Ipoh transcurrieron con una lentitud insoportable. Valerie se mantenía distante. Saludaba cortésmente cuando se encontraban en el comedor, se unía ocasionalmente a las excursiones de Scott, pero siempre mantenía las distancias con James. Él había intentado varias veces hablar con ella, explicarse, pero ella había cortado la conversación cortés pero firmemente cada vez. La última noche antes de marcharse, Scott organizó una pequeña fiesta de despedida en el comedor.
Para sorpresa de James, a lo largo de las 2 semanas se había encariñado con el severo guía, de humor áspero y conocimientos enciclopédicos sobre Alaska. Incluso el paisaje local, que al principio le había parecido sombrío y deprimente, le evocaba ahora un extraño y melancólico afecto. «¿Qué tal una última excursión?», sugirió Scott después de cenar. «El tiempo está despejado, hay posibilidades de ver auroras boreales». «Creo que paso». Valerie negó con la cabeza. «Tengo que hacer las maletas». «Me encantaría», asintió James. «Una última oportunidad de ver la maravilla natural». Scott y él salieron. La escarcha había amainado un poco, hacía unos 5 grados bajo cero, y respiraban con facilidad. Pasaron junto a los edificios abandonados y llegaron a una pequeña colina en el límite del terreno. «La mejor vista desde aquí», dijo Scott, señalando al cielo. «Con un poco de suerte, claro». Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. El cielo de Alaska estaba increíblemente despejado, tachonado de una miríada de estrellas como James nunca había visto en la ciudad. «¿Sabes?», dijo Scott de repente, «conozco tu historia». «¿A qué te refieres?», se preguntó James. «Directamente». El guía se encogió de hombros. «Tu mujer me lo explicó todo cuando reservó la excursión. Dijo que la estabas engañando y decidió darte una sorpresa especial para ti y tu cita». «¿Y tú aceptaste participar?». James frunció el ceño. «¿Por qué no?». Scott se encogió de hombros. «Me pagaron, y mucho. Además, tengo que admitir que me gustaba la idea. Una venganza elegante». James quiso indignarse, pero no pudo. Había verdad en las palabras de Scott. Era elegante. «Había pensado en muchas cosas», continuó Scott. «Incluso me pidió que os hiciera unas fotos de la cara cuando llegarais, como recuerdo, según ella». «¿Nos hiciste fotos?», se indignó James. «Claro que sí». Scott sacó el móvil y le enseñó la foto de James y Valerie en la puerta del hotel, con caras aturdidas y confusas. Se la envió esa misma tarde. Ella estaba muy contenta. James negó con la cabeza. Ni siquiera se había dado cuenta de que los estaban fotografiando. Estaba demasiado aturdido por lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había dicho ella? ¿Cuando vio la foto? «Perfecto», respondió Scott. «Solo eso. Y también te preguntó cómo te estabas adaptando». «¿Y qué le dijiste?». «La verdad», se encogió de hombros el guía. «Que estabas en estado de shock, pero que de momento aguantabas». Dijo que esto era solo el principio. James se estremeció. ¿Qué más le tenía preparado Liz? ¿Qué le esperaba en casa? En ese momento, el cielo sobre ellos cobró vida de repente. Finas y fantasmales cintas de luz verdosa se deslizaban por el terciopelo negro, entrelazándose, palpitando, cambiando de color del verde suave al esmeralda intenso. «Eso es», dijo Scott en voz baja, «la aurora boreal». James se quedó paralizado, hipnotizado. No había visto nada igual en su vida. Aquellas luces misteriosas y etéreas que danzaban en el cielo nocturno le hicieron olvidarse de todo, del frío, de la decepción, de los problemas que se avecinaban. «Precioso, ¿verdad?», preguntó Scott. «Increíble», susurró James. «Ojalá Valerie pudiera verlo». «Ella sí», contestó Scott. «Ayer mismo. Ella y yo también fuimos a verlo». James sintió una punzada de celos. Una tontería, por supuesto. Scott solo era un guía que hacía su trabajo, pero por alguna razón, la idea de que Valerie pasara la tarde con él contemplando aquella maravilla de la naturaleza le incomodó. «Es una mujer interesante», continuó Scott, sin darse cuenta de su reacción. «Inteligente, con sentido del humor. Es una pena que se encuentre en esta situación». «Sí», asintió James en voz baja. «Una lástima». A la mañana siguiente, Scott los llevó al aeropuerto. James y Valerie condujeron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. A la entrada de la terminal, Scott les estrechó la mano.
Ha sido interesante conoceros, dijo, aunque las circunstancias son poco habituales. Gracias por todo, dijo James con sinceridad. A pesar de todo, ha sido una experiencia. Cuídate. Valerie le dio un rápido abrazo al guía. Y gracias por la compañía. Se sentaron en filas separadas en el avión. Valerie había insistido en ello en la facturación. James miró por la ventanilla durante todo el vuelo, viendo cómo las extensiones nevadas de Alaska eran sustituidas por paisajes más familiares. ¿Qué le esperaba en casa? ¿Liz, lista para una conversación seria, o una casa vacía y los papeles del divorcio? No sabía qué le apetecía más. En el aeropuerto de destino, Valerie se detuvo antes de subir al taxi. Bueno, dijo, mirándole a los ojos. Eso es todo. No necesariamente, respondió James. Podríamos... No, interrumpió ella con suavidad. No podríamos. Este viaje lo ha dejado todo claro, James. Los dos lo sabemos. Quiso protestar, pero no encontró las palabras. Porque ella tenía razón. Adiós, James. Valerie le tocó ligeramente la mejilla. Espero que encuentres lo que buscas. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida sin mirar atrás. James la siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de pesar y alivio. El camino a casa duró 1 hora. Todo el tiempo ensayó lo que le diría a Liz. Disculpas, explicaciones, súplicas de perdón. Todas las opciones parecían tan necesarias como inútiles. El taxi se detuvo frente a una casa familiar. James pagó, sacó la maleta y se dirigió vacilante a la puerta principal. Aún tenía la llave, la introdujo en la cerradura, la giró y entró. La casa le recibió con silencio y penumbra. Las cortinas estaban echadas y los muebles cubiertos con fundas. «¿Liz?», gritó, pero nadie respondió. James recorrió las habitaciones encendiendo las luces. En todas partes había la misma imagen: orden, limpieza y vacío. Era como si la casa hubiera sido preparada para la larga ausencia de los dueños. En el dormitorio se sorprendió al encontrar sobre la cama un sobre con su nombre. Dentro estaban los papeles del divorcio, ya firmados por Liz, y una breve nota. «James, sé lo tuyo con Valerie. Lo sé desde hace mucho tiempo. Espero que tus vacaciones hayan sido educativas. Para cuando vuelvas, ya me habré ido. No trates de contactarme. Todas las comunicaciones son a través de mi abogada. Liz». James se hundió en la cama, apretando la nota en la mano. Era el momento. El final de un matrimonio de 10 años, resumido en unas pocas líneas. Sin rabietas, sin escenas, solo una venganza fría y calculada y una despedida igual de fría. No supo cuánto tiempo permaneció sentado así, aturdido. Estaba anocheciendo cuando sonó el timbre de la puerta, sacándolo de su estupor. Mike, el mejor amigo de Liz y propietario de la agencia de viajes que les había organizado las vacaciones de sus sueños, estaba en la puerta. «Así que has vuelto», dijo, dirigiendo a James una mirada de reconocimiento. «¿Te bronceaste en Alaska?» «Tú también participaste», dijo James sin preguntar, pero afirmativamente. «Por supuesto», Mike no lo negó. «Era mi agencia. ¿No te da vergüenza?» James sintió que la ira crecía en su interior. ¿Tenderle una trampa así a un cliente? ¿A un cliente? Mike se rió. No eras un cliente, eras el objetivo de la operación. Y tenía que decir que Liz lo había planeado todo a la perfección. «¿Dónde está?», preguntó James, dándose cuenta de la inutilidad del conflicto. «Lejos». Mike entró en la casa sin ser invitado. «No te diré dónde, ni siquiera preguntes. Vine por su encargo para recoger sus últimas cosas y asegurarme de que tenías tus papeles». «Lo hice», asintió James, señalando el sobre. «¿Dónde está ella? ¿Y la casa?» «La casa está en venta», dijo Mike entrando en el salón. «Tu parte se transferirá a la cuenta cuando se cierre el trato. Dónde esté Liz no es asunto tuyo. Ha empezado una nueva vida». «¿Tan pronto?», James se sorprendió. «Solo han pasado 2 semanas». «No para ella»,
Mike sacudió la cabeza. Llevaba meses preparándose para esto. Encontró un nuevo trabajo, un nuevo lugar para vivir, nuevos amigos. Puso un extraño énfasis en la última palabra, y James sintió una nueva punzada de celos. ¿Amigos? No pensarías que te iba a echar de menos para siempre, ¿verdad? Mike sonrió. Liz es una mujer guapa e inteligente. Tiene muchos admiradores. James apretó los dientes. No tenía derecho a estar celoso, pero lo estaba de todos modos. Espero que sea feliz, dijo finalmente. Ya es feliz, le aseguró Mike. Por cierto, quería que te dijera que ya había reservado un viaje de verdad a las Maldivas, esta vez para ella sola. Se dirigió a la escalera del primer piso, donde estaba el despacho de Liz. Recogeré sus papeles y libros. Mientras tanto, puedes estudiar los papeles del divorcio. Está todo normal ahí. División de bienes. No se requiere pensión alimenticia, así que fírmalo y envíaselo a su abogado. Cuanto antes se haga, mejor para todos. James lo miró de reojo, volvió al dormitorio y cogió de nuevo el sobre de papeles. Todo estaba explicado con claridad y sin emociones innecesarias. ¿Qué pertenecía a quién? ¿Cómo se dividirían los bienes adquiridos conjuntamente? ¿Cuándo se cumplirían las obligaciones? Sin acusaciones ni referencias al adulterio, solo lenguaje jurídico seco. Mike terminó de empaquetar las cosas de Liz en menos de una hora. Al salir, se detuvo en la puerta y miró a James. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, preguntó. Liz no está enfadada contigo, en absoluto. Dijo que esta historia la había ayudado a darse cuenta de lo que realmente quería de la vida, y resultó que no era aguantar sin parar los engaños de su marido. Nunca quise hacerle daño, dijo James en voz baja. Todos decís eso, Mike negó con la cabeza. Pero, ¿sabéis lo que pienso? Valerie y tú sois la pareja perfecta. Dos egoístas que solo piensan en sus propios deseos. Valerie y yo hemos roto, dijo James. ¿En serio? Mike pareció sorprendido. Bueno, al parecer Liz había logrado más de lo que había planeado. Adiós, James. Espero no volver a verte. La puerta se cerró tras él, y James volvió a quedarse solo en la casa vacía que había sido su fortaleza, su refugio contra el mundo. Ahora lo único que quedaba de aquel refugio eran las paredes, que pronto pertenecerían a otra persona. 6 meses después, Liz estaba sentada en una tumbona en una playa de arena blanca de las Maldivas, bebiendo un cóctel frío por un tubo. El mar frente a ella brillaba en todas las tonalidades del turquesa y una ligera brisa agitaba las hojas de las palmeras. ¿Otro cóctel, señora?, preguntó el camarero. No, gracias, sonrió Liz. Es suficiente. El camarero asintió y se fue. Liz sacó su teléfono y abrió su correo electrónico. Un nuevo mensaje del abogado. El divorcio había finalizado oficialmente. Todos los papeles estaban firmados, la casa vendida y el dinero repartido. El final de una historia de 10 años. Guardó el teléfono y cerró los ojos, exponiendo la cara al sol. Extrañamente, no sintió amargura ni arrepentimiento, solo ligereza y libertad, como si se hubiera librado de un gran peso que la había estado arrastrando todos estos años. El nuevo trabajo en Seattle, que había encontrado gracias a sus contactos profesionales, era exactamente lo que necesitaba. Proyectos interesantes, un sueldo decente, el respeto de sus compañeros, un nuevo piso con vistas a la bahía, nuevos amigos, nuevas aficiones, nueva vida, y ahora unas merecidas vacaciones en el mismo lugar al que había planeado enviar a James como regalo. La vida está llena de ironías. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje entrante de Mike. ¿Cómo van las vacaciones? Por cierto, James ha dejado el trabajo y se ha mudado. Nadie sabe a dónde. Se rumorea que se ha pegado un buen batacazo desde el divorcio. Liz hizo una pausa y escribió una respuesta. Descansando bien. Y sobre James, espero que encuentre lo que busca.
yo ya he encontrado lo mío. Envió el mensaje y se recostó en la tumbona, contemplando la interminable línea del horizonte donde el cielo despejado se fundía con el mar azul. Tenía toda una vida por delante, y por primera vez en mucho tiempo anticipaba cada momento.